Hagamos la pausa y volvemos enseguida, Carlito. Vamos a hablar de historias curiosas de nuestro lenguaje, un interesante recorrido por el origen de las palabras, por ejemplo. Para eso invitamos a un especialista, Charly López, autor del libro Todas las palabras tienen su origen, y te lo contamos en Tomate la Tarde. Ya volvemos. El otro día tratamos de aprender ciertos modales en la mesa, mesa, con Karina Vilela. Sí, algo aprendimos. Sí, después nos acordamos por una práctica. Sí. Y en un momento, viste que se pasa de mano en mano la sal. Sí, esos son mitos, ¿de dónde viene? Y nos quedó la pregunta, ¿de dónde viene? ¿De dónde vienen las costumbres? ¿De dónde vienen las palabras? ¿Cuál es el origen de determinadas palabras para que hasta algunas sean universales, que se escriben y se pronuncian igual, no importa el idioma? Bueno, ¿quién sabe de esto en la Argentina y en el mundo? Charly López. Mira, hola, Charly. En una palabra resume todo. ¡Bravo, Charly! Gracias por venir. Un gusto estar acá con ustedes. Charly tiene una maestría en el Centro de Estudios del Lenguaje Aplicado de la Universidad de Reading, en Inglaterra. ¿Hay universalidad de las palabras o depende si son sajonas, si son latinas? Claro. Las palabras, habría que empezar hablando de qué son las palabras. Las palabras son ruido, sonidos, que la gente asocia con acciones, con situaciones, con objetos. O sea, un idioma nace cada vez que dos personas se ponen de acuerdo en que ese ruido va a tener el mismo significado para los dos. Así nacen los idiomas. Y las palabras, las primeras palabras nacieron, cuando el ser humano trató de copiar a la naturaleza. El idioma inglés, por ejemplo, tomó una gran cantidad de palabras onomatopéyicas. Onomatopeya significa hacer nombres. Por ejemplo, cuando en inglés tomó muchas más que el castellano, pero las hay. Por ejemplo, crash. Sí. Bueno, así escuchaban los primeros hombres que hubieron en la planeta, así interpretaron las caídas. Era crash. Y por eso crash en inglés significa chocar. Choque. Por ejemplo, boom, boom. Eso para nosotros puede ser un gran ruido. Cough, en inglés, ¿la conozco? Pero eso son las peleas de Batman, ¿te acuerdas de las peleas de Batman? Exactamente. Parecía crash. Ahora, después las palabras, después que salimos de la onomatopeya, empezamos, vamos a decir, con palabras que vienen de distintos orígenes. Y cada idioma, contestando tu pregunta, Gastón, tiene sus orígenes. Pero los idiomas se están de alguna manera globalizando. ¿Qué significa globalizando? Vos fíjate que cuando, vamos a hablar, hace 20 años atrás, los españoles decían y nada, y ahora se nos ha copiado un poco eso. La globalización ha hecho que los idiomas, en inglés americano y en inglés británico, ya tienen un mid-Atlantic, como le dicen, un idioma que está más o menos en el medio. Ahora, las palabras, yo me especialicé en palabras que tienen historia. Porque la etimología, ¿qué es? La formación de las palabras a través del tiempo. Entonces, las palabras van sufriendo distintos cambios, se le agregan prefijos, sufijos, se van corrompiendo. La corrupción de las palabras es el cambio que sufren a través del tiempo. Pero hay palabras que son casi universales, volviendo a lo tuyo. Yo pienso en robot, por ejemplo. Bueno, robot es robot. Sí, pero robot es una voz checa que significaba robota, que era hombre servil, que luego fue un autor checo que la puso en un libro y a partir de ahí se universalizó. Pero se usa en todos lados robot. Sí, se usa. ¿Y taxi, por ejemplo? No, taxi tiene que ver con tax. Bueno, yo no la sé toda, ojalá la supieras toda, pero tax tiene que ver con tarifa. Sí, ¿entendés? Sí. Por ese lado. Pero hay palabras más divertidas. A ver. Por ejemplo. Yo te tengo que contar historia, porque yo estudié todo. Hablando de historia, porque cuando vendimos tu presencia acá, dijimos, ¿por qué día D? Sabemos que fue el desembarco en Normandía, que había que escuchar en radio la palabra clave, que era Mickey Mouse, y ahí, bien, para que no se dieran cuenta los alemanes que era la orden de desembarcar todos de golpe. Pero por ejemplo, día D. ¿Por qué día D? Esa D no significa nada. Muchos pensaron que era de desembarco. Sí. Otro era departure, de partida, porque ahí partían las tropas aliadas y cruzaban el canal e invadían Francia, que estaba tomada por los nazis. Pero día D pudo haber sido día J. Lamentablemente no es divertido contar esta historia. Yo tengo que a veces desactivar fantasías populares. Era porque era el día D. Sí, el día D era un código militar. El día D era el día del desembarco, pero no tenía nada que ver con... ¿Y en el caso de OK también sale de lo bélico? Okay. No, OK es una palabra con cero kills, como 0 muertos. Esa nunca la había escuchado. O sea, vos decías OK. Yo te puedo dar 3 orígenes, de los cuales te puedo contar uno que aparentemente es el más creíble y el más documentado.
Te voy a decir los menos documentados. Había una voz griega, o la keola creo que era, que significaba todo correcto. Bueno, esa no es. Pero está en muchos libros. Hay otra que dice Olkeohuk, que era un cacique indio que firmaba los tratados de paz con la Oca. Había una tercera, que era la más creíble, pero no la que está más documentada, all correct, mal escrito. Todo correcto, bueno. mal escrito, porque all correct es con A y con C. Decían que los que no manejaban la grafía correspondiente hacían OK. Y La- esta que es la más fuerte, que es la que propongo yo, que me parece que es la más sólida. Bien, puede serlo, puede serlo. En realidad los pasillos de la etimología son angostos, oscuros, así que nadie sabe. Pero déjame que te diga la que parece ser, la teoría que parece documentar la palabra OK. OK, aparentemente, de acuerdo a ciertos documentos, viene de Old Kinderhook. Y uno dice, ¿qué es Old Kinderhook? Era el pueblo de un presidente norteamericano de principios del siglo XX, Martin Van Buren, que, digamos, se hizo toda la campaña presidencial en base a las iniciales de su pueblo. Y eso fue asociado con algo positivo, con algo correcto. Y de ahí parece venir. Ahora, hablando de nombres, vos fíjate esto. 1780. Estados Unidos. Una zona que se llamaba Pittsylvania. ¿Qué pasaba en Pittsylvania? Había mucho crimen. Entonces hay Sí. pero muchísimo crimen. De independencia reciente, 4 años de independencia. Exactamente. Ahí estamos, 4 años de la independencia. Había un hombre, un militar retirado, que organiza un grupo paramilitar. ¿Y qué pasaba? Apenas se acusaba a alguien de haber cometido un delito, estos no andaban con mucha vuelta. Iban, lo buscaban, lo torturaban y habiendo conseguido una confesión o no, lo mataban. Te cuento que era una forma particular de matarlo. Ellos no los mataban. Los subían a un caballo con las manos atadas. Cuando el caballo se movía con una soga al cuello y atado a una rama. Cuando el caballo se movía, lo ahorcaba. Ahora, ¿qué pasa? ¿Quién era este señor que organizó ese grupo que mataba a gente sin justicia, ni juicio previo, ni nada? Era el capitán Lynch. Y de ahí tenemos la palabra linchar. Wow. Así empieza. Si yo te cruzo el Atlántico y voy 100 años más tarde, llego a Londres. Un conde, Ernest, era el conde de Erne. En esa época había los que se llamaban terratenientes en ausencia. ¿Qué significa? Tenían tierras, pero ni siquiera sabían dónde estaban. Este hombre tenía tierras en Irlanda. Ahora, ¿qué pasa? Llega, no las podía administrar, ni siquiera las conocía. Contrata también a un ex militar británico para que se las administre. Este hombre se va a Irlanda, llega, y hay, digamos, hechos históricos que son muy interesantes. Estamos hablando de 1880. Hay varias cosechas de papa que fracasan. Los irlandeses se alimentaron a la papa. papa importantísima. Incluso las mejores papas fritas se comen en Irlanda. Vamos, hay Te que ir. cuento, vamos a ir a Irlanda. Bueno, llega el militar retirado a Irlanda. Y un lugar que se llamaba específicamente County Mayo. Así. Llega y justo fallaron las cosechas de papa. Los campesinos no pueden pagar los arriendos. Este hombre inflexible. Acá se paga o se van. O sea, que los empieza digamos, a echar de las tierras, aun cuando estos hombres no tenían dinero ni siquiera para comer. ¿Qué hacen los campesinos? Se juntan y toman medidas contra este hombre. ¿Y qué tipo de medidas? Tenían una estancia, una suerte de estancia, rompen las cercas para que se le escape los animales. Le intimidan al personal para que no lo atiendan, a los sirvientes, no lo atienden en los comercios locales, lo insultan en la calle hasta que este hombre finalmente se tiene que volver a Inglaterra. Pero ¿cómo se llamaba ese hombre y a qué palabra dio origen? Ese hombre se llamaba Charles Boycott. Y de ahí tenemos la palabra boicotear. No te puedo creer. Que era, Boicot. claro, de boicot. Claro. Ahora, ¿y por qué de Irlanda o de Estados Unidos de golpe lo transformamos en un verbo en castellano, en latín? Porque hay verbos como con la tecnología y palabras que aparecen con el nombre. Cuando apareció fax, apareció el fax y apareció la máquina con el nombre. Y PlayStation le decimos PlayStation. Es como Icardiar, Gastón. No, después, claro, se transforman en borocotear. Bueno, Hay un montón de eso apellidos que justamente es una verbalización de sustantivos. Exacto. Entonces, lo que vos decís, Gastón, es así. Aparece ese concepto. Y el idioma español, por ejemplo, dio origen a palabras que después se terminan pronunciando en inglés, o eso Sí, no sé. sí, claro que sí. Mismo algunas son por
por esnovismo. Vos vas a Estados Unidos, acá ves snack bar y allá ves cafetería. Lo único que la pronuncian cafeteria. Porque capaz... La pronuncian como pueden. Mira, yo te voy a contar una. Si ustedes tienen algún amigo de habla inglesa que no hable castellano, háganle decir cucaracha. Vos decile cucaracha y el tipo no la va a poder decir, es una palabra difícil. ¿Y qué va a decir cockroach? Cockroach, cockroach. Y cockroach es como se dice cucaracha en inglés. Una deformación del castellano. Te digo una más. Los españoles llegaron a la península de Florida antes que los ingleses. Entonces, cuando llegaron los ingleses se encontraron con los españoles y vieron un saurio, un animal que era parecido, los ingleses, al que ya conocían de Egipto, un cocodrilo un poquito más chico. Y esto, que yo lo voy a dramatizar un poco, es exactamente así. Le preguntaron a los españoles, ¿qué es esto? Los españoles, que tienen una tendencia a usar el artículo determinante más que nosotros, pues hombre, algo así le habrán dicho, ¿no? Yo no estaba. Dijeron, el lagarto. El lagarto. Los ingleses trataron de pronunciar el lagarto y dijeron el lagarto, alligator. Y ahí llegamos a una palabra española anglificada. Okay. O sea, hemos exportado palabras como siesta, que no se corrompió, que es siesta, la tomaron de los mexicanos. Patio es otra palabra que ellos utilizan. Y ahora con todos los hispánicos que hay en Estados Unidos, ojo que ahora está el todo español más... pesa muchísimo. Sí. A ver, sé que tenés una manera lúdica de enseñar también y de incluirnos a todos a través de un juego, ¿no? De descubrir el significado de una palabra o de jugar a ver cuál es el origen de una palabra. ¿Querés que lo hagamos ahora? Pero con mucho gusto. ¿Cómo es? Bueno, a ver, yo les voy a tirar una palabra. Sí. Ustedes con la creatividad que tienen de hacer el programa todos los días, seguramente van a adivinar el origen. A ver, la palabra es un poco difícil, capaz que la tendría que cambiar. Los miraste a los ojos y dijiste, Tenemos me parece cara que de no está. vos. No. Ustedes la tienen. No lo sacan más, Baja el dijo. nivel. Se van a hacer No las voy a perder 6. tiempo. Tuviste bien, Charlie. Tengo que Nivelá para hacer abajo, que es mil cosas. viernes. Claro, viernes. Bueno, entonces les voy a dar otra. Tarántula. 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 La palabra picante. ¿Picante? Y la tarántula. Sí. Tarántula. ¿De dónde puede venir la palabra tarántula? De la tarantela. Ganamos, ¿viste? Cualquiera. Ojo que interesante lo que has dicho. Tarántula, ¿de dónde viene? No, y yo no sé. Algo que tenga que ver, pienso en el tul, algo que tenga que ver con una tela muy finita. Bien lo quiere decir que sea La correcto. tarántula es No te animo a una seguir araña, creando. es una araña bastante grandota Sí. y Tula. tiene un pelaje, digamos. Sí. Alligator. Está desmenuzando el No somos del perro, lagarto alligator. no es una araña pata flaca larga, sino No, más bien peludita, esa que te hace ¡ah! Tiene No, que ver gordita, con el tiene dos pelaje. dientecitos. Tara- Yo esto lo hice para la tele y tuve una de verdad caminándome por el brazo. Bueno, menos Ay, mal no, que bueno, no. Sí. bien. No la traje, qué lástima. Menos mal que no. Tenía que decir, sí la traje, pero no sé dónde está. Es buena. Sí, se me escapó la tarántula. Bueno, ¿ustedes bueno, quieren que les no, cuente? sí. Sí, Por porque favor. no la sacamos más. Bueno, pero a mí, yo les voy a contar un poco la historia desde el principio. Año 1000. Italia. Epa, tarantela, ¿eh? Be careful. ¿Viste? Italia. Aparece una araña en un lugar que nunca habían visto antes. Entonces la gente de ese lugar, ¿qué piensa? Dijo, esta tarántula debe ser de acá. Entonces, ¿dónde aparece? En Taranto, que la ciudad está ahí, pero esto la sigue un poquito más. Taranto, de Taranto, tarántula. Poco tiempo después, aparece, año 1000, una enfermedad que nadie conocía y que la gente de la época creyó equivocadamente que era causada por la picadura de la tarántula. Que dicho sea de paso, la tarántula pica o muerde, pero no es venenosa, pero ellos creían que sí. Entonces le llaman tarantismo a la enfermedad. Y
¿Cómo se caracterizaba esta enfermedad? Tenía fuertes convulsiones y los médicos de la época creían que para expulsar el veneno había que realizar una suerte de baile terapéutico. Y de ahí viene la tarantela. ¡Io sono de Calabria! Ah. ¡Arriba Roma! No somos tontos. No somos tontos. Pero muy bien, esta es la primera vez. Mirá que le he contado esta palabra. Tengo una más. Se ¿Hay tiempo o copiaron, no? profe. La verdad, Se nos fue. se nos fue Se el nos tiempo. va. No, pero lee Y otro lo que día. tenemos es la posibilidad de aprender a través de tu libro, en una palabra. Historias curiosas de nuestro lenguaje, de Charly López, y ahí tenés otro. ¿Te puedo entregar el último libro? Por supuesto. Aulas en conflicto. Sí. Aulas en conflicto son 7 cuentos políticamente incorrectos. Son historias, pero que mandan al frente a todo el mundo sobre lo que está pasando en la educación hoy. Me encanta. Me Bueno, encanta. muchas gracias. Lo vamos a leer y te lo agradecemos. Muchas gracias, A Charly. vos por la invitación. A Gracias. todos. Charly López. Charly López. Aquí con Yes. nosotros. ¿Cómo habla inglés? Yes. Mejor que Shakespeare, chicos. Ahora, ni hello decimos. Nos vamos a la pausa, Carlitos. ¿Qué prometes para la vuelta? Vamos a seguir anticipando el Día de la Madre. ¿Qué les parece, En este caso con Anamá y su hija Taina. A puro glamour, a pura moda. ¿Qué digo moda? Alta moda. Anamá Ferreira, Taina Ferreira. En Tomate la Tarde. Ya volvemos, no te vayas.